Bueno, como una breve introducción, vamos a ver que el cáncer pues, es una enfermedad caracterizada por la transformación de células y que estas a su vez tienen una capacidad de replicarse y proliferar de manera anormal e incontrolada, evadiendo el sistema de muerte celular. Eso es algo muy característico de esta enfermedad. En esta datos del INEGI del 2021, se estima que en México se registraron aproximadamente 1.100.000 defunciones, de las cuales 8 fue por tumores malignos, a casi alrededor de 9.000 casos. Entonces, estas tasas han estado en aumento de manera constante, al pasar de 6 defunciones por cada 10.000 habitantes en 2010 a 7.6 en 2021. Y eso estimando que no siempre de manera epidemiológica se registran las muertes por cáncer. En México, desafortunadamente, estamos muy atrasados en el ámbito de la estadística y la epidemiología. Pues probablemente sean muchos más casos los que se están registrando y mientras más avance el tiempo, desafortunadamente se irán eh, presentando más casos y más aumento de incidencia y por lo tanto aumento en la mortalidad por cáncer. Entonces es una enfermedad que debemos de ponerle atención desde ya y más en la medicina de primer contacto, que es la primera línea de defensa y que siempre, al menos en esta enfermedad, se busca la medicina preventiva, ya que en etapas tempranas hay mucha posibilidad de curación de los pacientes. También como para dar algo de contexto, la definición de etiología, pues es el estudio de las causas de las enfermedades. Por lo tanto, la etiología del cáncer debe ser el estudio de las causas que provoca el cáncer. Pero en nuestro ámbito se acuña más el término de carcinogénesis. Este es el proceso por el cual las células normales se transforman en células cancerosas. Es algo que incluso las personas de la vida diaria saben que una célula mala se transforma y de ahí deriva el cáncer. Pero nosotros como personal médico tenemos que entender el proceso por el cual se lleva esta transformación y de ahí partir para proveer técnicas de prevención, al menos en el primer nivel, eh, para detectar estas enfermedades más tempranas. Algo de historia, siempre es importante revisar los orígenes y de los grandes pensadores en la antigüedad para ayudarnos a nosotros a plantar una idea y posterior seguir adelante. Entonces tiene registrado que hace más de 70 millones de años, en la época de los dinosaurios, alrededor de 2003 se encontró en un fósil de un dinosaurio evidencia de células de cáncer. Entonces es una enfermedad que ha estado desde siempre. Y se encontraron células de osteosarcoma, un tumor de los huesos. Entonces es algo que siempre ha estado con nosotros. Hace aproximadamente 4.2 a 3.9 millones de años atrás, el primer tumor maligno en un ser homínido fue encontrado en un Homo erectus. Después de eso, incluso 3.000 años antes de Cristo, hay evidencia de células cancerígenas en momias. En 1600 en Egipto, y se le atribuía el cáncer el origen del cáncer a un castigo divino, a un castigo de los dioses. Hoy por hoy sabemos que eso es eh, a causa de mutaciones genéticas, pero ya incluso antes de los tiempos se entendía que el cáncer era provocado por algo y que surgía a través de algo. No fue hasta 400 años antes de Cristo que Hipócrates, también conocido como el padre de la medicina, que lo habrán escuchado en sus clases de historia de la medicina, pues él es el que le atribuye el origen del cáncer a un desbalance de los cuatro humores, ustedes ya conocerán, y también es el primer médico que acuña el término carcinos y carcinoma, que se traducen en griego como cangrejo, ¿sí? Y él fue la primera persona en describir tumores malignos de los benignos, y él los clasificaba como tumores ulcerantes y no ulcerantes.
Es un término importante. Posterior a este término, se traduce al latín cáncer, que significa cangrejo, y que es el término que hasta el momento se utiliza. Y esto fue debido a que en las exploraciones de Hipócrates, él, al estar revisando los tumores, veía que en el nicho tumoral salían redes vasculares venosas y arteriales. Y se le dio un parecido a lo que es un cangrejo, por lo cual le acuñó ese término. Es algo más como datos interesantes. Ahora, ya hablando bien del origen, de cómo se produce el cáncer o la carcinogénesis y sus mecanismos, pues la verdad es que tenemos muchas teorías de las que pueden derivar la carcinogénesis. Tal cual aún no hay una eh, teoría exacta, pero se estipulan las más comunes: la teoría de la mutación genética, la teoría de la diferenciación aberrante, la teoría viral, y actualmente la teoría más aceptada es la teoría multietapa, en la que el cáncer se transforma a partir de tres etapas importantes. Aquí en la imagen es una representación de la teoría de la mutación genética, que dice que para que el cáncer se desarrolle, tiene que haber una mutación en dos alelos diferentes. Si solamente está en uno, pues eso es la teoría también del doble golpe, pues no tiende a tener o no se tiende a desarrollar el cáncer, pero habiendo la mutación en ambos alelos, se desarrolla esta enfermedad. Bueno, hablando de la teoría multietapa, tiene principalmente tres puntos importantes, que es la iniciación, la promoción y posteriormente la progresión. En cuanto a la iniciación, tenemos que una célula normal en su evento de replicación pasa por ciertos puntos de control donde es revisada, y en caso de que tenga algún daño en su material genético, se estimula la muerte celular, por ende la apoptosis, y esa célula aberrante pues se elimina. ¿Qué pasa con la célula del cáncer? Está ampliamente eh, activada o estimulada por agentes carcinógenos y cocarcinógenos, que más adelante vamos a revisar. Pero estos carcinógenos son factores externos que estimulan la aberración de las células normales, por lo tanto, dando la iniciación del cáncer. Entonces, estas células, al estar constantemente estimuladas, eventualmente van a presentar una mutación y se va a escapar del sistema de muerte celular. ¿Y eso cómo lo hace? Bueno, puede ser a base de promotores. Los promotores, en los que pueden entrar oncogenes y protooncogenes, que es un término que vamos a tomar en cuenta en la siguiente diapositiva, son proteínas o genes que ya sea pierden una función o ganan una función para evitar la muerte celular, aumentar la replicación y evadir el sistema inmune. Ya una vez que esta cantidad de promotores empieza a estimular la célula aberrante y se empieza a diferenciar, entra la cancerización directa, y por lo cual el siguiente paso, que es la progresión de esta célula ya anormal, dañada y mutada, comienza a proliferar, siendo esta la célula cancerígena. Por lo tanto, se acumula la suficiente cantidad de células dañadas y por ende se llega a lo que es ya la enfermedad del cáncer, que tiene muchísimas propiedades, de las cuales es evadir el sistema inmune, tiene la propiedad de propagarse a otros órganos, tiene la capacidad de autoestimularse, autosustentarse y muchas otras. Pero de manera concreta, esta es la teoría más aceptada del desarrollo del cáncer. Una iniciación, una promoción y por lo tanto una progresión de las células dañadas.
Hablando de las proteínas y los genes, existen los oncogenes y protoncogenes. El oncogen, pues, es un gen celular que bajo la acción de factores mutagénicos o virus cambia la función de la estructura y control de la división celular. Y los protoncogenes son genes de células normales, potencialmente contribuyendo a la inducción o promoción de tumores malignos cuando su estructura o expresión está alterada. Esto lo podemos esquematizar en estas dos imágenes. Tenemos que la división de las células normales, los protoncogenes, son normales, los genes supresores de tumores entran en acción y en el ciclo celular, al entrar a los puntos de control, las células dañadas se fagocitan, entra la apoptosis y las células normales continúan su replicación, por lo tanto, dando origen a células normales. ¿Qué pasa en la división de una célula maligna? Por ejemplo, los genes supresores de tumores pierden la función, o sea, pierden su capacidad para suprimir células dañadas y o los protogenes mutados, estos ganan una función alterando a la célula en sus exones, dándoles la habilidad de progresar de manera infinita, evadir el sistema inmune y por lo tanto continuar el ciclo celular anormal y dando origen a células cancerígenas. ¿Y cómo es que estas activaciones de los puntogenes suceden? No vamos a indagar mucho en esta positiva, pero es como a manera de ejemplo que la activación de los oncogenes pueden ser por vías de transducción, mutagénesis por inserción, translocaciones cromosómicas, mutaciones o amplificaciones. Entonces vamos a tener como por ejemplo en la integración retroviral, en el momento de entrar un microRNA viral, entra al ADN, se inserta y posteriormente le confiere una propiedad diferente a la célula, aumentando su capacidad, sus niveles de proteína, aumentando su replicabilidad y por así, y por ende, estar mutada y continuar replicándose. También puede ser por lesiones o mutaciones puntuales, como cambios en las bases nitrogenadas, que pues al final de cuentas llegan a la misma conclusión, que es mutar al gen. También puede haber amplificaciones en las cuales los ADN se repiten y los mecanismos de RNA, y también rearreglos o translocaciones de los cromosomas. Tal vez alguno muy conocido para ustedes en sus clases de medicina, que es el 922, que es el cromosoma Filadelfia, que es una translocación. Bueno, tienen prácticamente la misma propiedad que estas actividades. Y bueno, a manera de ejemplo, vamos a ver la carcinogénesis. Esta es la carcinogénesis de un cáncer de colon y aquí se puede explicar de manera muy esquemática cómo es que a través de 10 a 20 años de progresión, porque eh, la teoría de multietapa no se tiene a ciencia cierta cuánto tiempo es que pasa de una etapa a otra y depende mucho del cáncer que se esté desarrollando. Por ejemplo, en el cáncer de colon, generalmente es una progresión de 10 a 20 años. Tenemos aquí el colon de manera normal, el epitelio normal, que puede iniciar entre los 30 y 60 años. Entonces, en el inicio, a través de agentes carcinógenos, el epitelio se daña, el ADN de las células del epitelio empieza a dañar y pierde la función de un gen supresor de tumor muy importante, que es el gen APC. ¿Esto qué desarrolla? Desarrolla un pólipo benigno. Ya células que no deberían estar en el epitelio empiezan a transformarse. No necesariamente son malignas, pero en este punto ya empieza a haber células que con daños en su estructura y en su ADN y que empiezan a desarrollarse. Aquí es cuando inicia la promoción en esta parte de la carcinogénesis del cáncer de colon. ¿Debido a qué? A la activación de los oncogenes, en este caso el oncogen del CARRAS,
¿Qué es lo que hace? Estimula el crecimiento de células polipoides frecuentemente y la transforma ya en un crecimiento más largo. En este caso, un adenoma temprano. Sí, sigue siendo una lesión hasta el momento benigna, pero ya al estar siendo estimulada por por el oncogen Carras, esta célula sigue diferenciándose, a pesar de ser una célula aberrante. Aquí la progresión empieza a partir de los 10 a 20 años y tiene otra pérdida de otro gen supresor de tumor, que es el DSC. Y esto ya hace un adenoma tardío. ¿Sí? Sigue replicándose una célula maligna, pero hasta este momento sigue siendo una célula benigna. ¿Qué es lo que pasa? Al seguir siendo estimulada por pérdidas y ganancias de función de los oncogenes y protooncogenes, en este caso se pierde la función del gen supresor P53, también conocido como guardián del genoma, y es cuando la célula empieza a replicarse de manera drástica y aberrante, por lo cual da forma lo que es ya la célula maligna del carcinoma, del adenocarcinoma del colon. Entonces esto puede tardar, como ven, una gran cantidad de años, pero eh, detectar todavía estas células en estas etapas benignas pudiera todavía haber una resección o ya sea colonoscopía o cirugía y tal vez aquí para esta célula que tiene potencial de transformación maligna. Pero a base de esquema, esto es la explicación de la teoría multietapa. Y por ende después, esta célula ya conocida como carcinoma continuará mutándose, se agregarán más mutaciones, continuará replicándose y posterior obtendrá las capacidades de la célula cancerígena para propagarse, tener su propia vías de angiogénesis, suprimir el sistema inmune y muchas cosas más. Ahora, ya vimos que la iniciación, la promoción y la progresión del cáncer están asociadas a agentes externos o internos, incluso exógenos o endógenos. Muchos de estos agentes caen en los carcinógenos, bien conocidos a lo mejor en sus clases. Sabemos que esto es algo de información convencional para todos. Sabemos que, por ejemplo, los asbestos a larga pueden desarrollar cáncer de pulmón o mesotelioma, el benceno, el tabaco, el alcohol, desarrolla cáncer de pulmón, hepatocarcinoma, el alcohol. También sabemos que la radiación ultravioleta, por rayos X, por gamma, eh, desarrollan el cáncer. Sabemos que también los virus, herpes virus, virus de Epstein-Barr, el sarcoma de Kaposi, el VPH, eventualmente desarrollan o se desarrollan los cánceres. El Helicobacter pylori, eh, las dietas altas en grasas, gran cantidad de consumo de embutidos, radiación, inmunosupresión, quimioterapia, todo eso sabemos y tenemos el conocimiento que desarrollan el cáncer, pero ¿cómo es que estos factores desarrollan tal cual el cáncer? Es algo que también quiero dejar en claro en esta clase. Tenemos diferentes tipos de factores. En los factores químicos, pues ya desde los años 1700 se sabía que agentes externos provocaban enfermedades. Por ejemplo, el Sir Percival Pott, si ya leyeron el tema de tuberculosis y conocen el mal de Pott, bueno, este es el médico que le acuñó ese término, ese término. Él observó que la relación entre el hollín, que es una combustión incompleta de hidrocarburos que se utilizaban en ese tiempo para las construcciones, y la aparición de cáncer escrotal. Entonces él ya sabía que el estar expuesto
a algo, desarrollaba un tipo de cáncer. Aproximadamente 100 años después, Holtzman, él atribuye el cáncer de piel a pacientes que utilizaban alquitrán o que estaban expuestos a mucho alquitrán. Y en 1895, Ren también describe el cáncer de vejiga en trabajadores en contactos con aminas aromáticas. Entonces, ya desde tiempos atrás se sabe o se conocía que estar expuesto a un agente, en este caso carcinógenos, desarrolla el cáncer. En 1976, el investigador Weisburger distinguió tres clases de carcinógenos químicos: los que tienen una acción directa, que permite que induzcan el cáncer de manera directa sin la activación previa; los procarcinógenos, que estos se activan previo a una activación metabólica; y los cocarcinógenos, que son sustancias que por sí mismas no pueden inducir el cáncer, pero potencian el efecto de otros carcinógenos y actúan como promotores. Uno de los más conocidos es el tabaco. Sabemos que de manera general que el tabaco es la principal causa de cáncer, al menos de pulmón y de muchos otros. El 80-90% de todos los casos de pulmón están relacionados al tabaquismo. El riesgo relativo de que una persona fumadora desarrolle cáncer contra una no fumadora es alrededor de 20. Y este riesgo aumenta con el número de cigarrillos fumados, así como por día y como por la duración durante toda la vida. Se han encontrado muchas sustancias en el cigarrillo, de ellas más de 50 son carcinógenos conocidos. En esta tabla es una clasificación de los grupos de carcinógenos divididos en tres clases, siendo la del grupo uno las más carcinógenas para el ser humano, y el tabaco por sí sola tiene 18. Un simple cigarrillo tiene, al menos en el grupo uno, 18 carcinógenos que pueden dañar la célula, mutarla y por ende progresar a cáncer. Hablando del tabaco que se fuma, el que no se fuma también tiene hasta 10 carcinógenos del grupo uno. Y del grupo 2A y 2B tienen muchos más, dando en total alrededor de entre 50 y 80. ¿Y cómo es que este tabaco daña el epitelio? Pues generalmente estos tienen hidrocarburos aromáticos policíclicos. Estos son el resultado de la combustión del tabaco, y de estos 16 se han considerado carcinógenos para humanos. También las nitrosaminas específicas del tabaco y aldehídos. Entonces tenemos que aquí en el epitelio eh, del- de la vía respiratoria, ya sea los broncos pequeños, los normales y los alveolos, al ser estimulados por los agentes carcinógenos, empieza el cambio y el daño celular, teniendo primero una hiperplasia adenoidea atípica. Al seguir siendo estimulados, en este caso, en el pulmón hay dos vías: la vía de esta mutación, que es el RAS, y otra mutación que se llama FFR, dependiendo si son fumadores y no fumadores. Incluso no fumadores, el cáncer de pulmón también se puede desarrollar. Entonces, estas mutaciones continúan dañando la célula y por ende replicándola de manera aberrante, teniendo un adenoma in situ, y que posteriormente este adenoma seguirá descontrolándose, seguirá mutándose por más pérdidas de función de otras mutaciones, y resultará en una carcinoma invasiva. Esto es a manera de ejemplo. El cáncer de pulmón tiene múltiples mutaciones por las cuales se puede desarrollar el cáncer. Estas son vías de señalización. Al ser una activada de manera, ya sea por una mutación de lesión, amplificación o pérdida de la heterocigosidad, eh, toda esta cascada pues no la tienen que conocer, pero sí conocer que el estar alguna de estas dañada van a aumentar la proliferación, la síntesis de proteína, van a eh, evadir la muerte celular y van a aumentar la progresión del ciclo celular. Entonces, al estas mutaciones presentarse, pues es una célula que ya no se puede controlar, al menos por el sistema inmune de la persona.
El tabaco no solo es causante del cáncer de pulmón, sino que es de los principales carcinógenos que desarrollan múltiples tipos de cáncer. Y el consumo de tabaco está asociado a cáncer de cavidad oral, de faringe, de la laringe, del esófago, de los pulmones, puede dar incluso leucemia mieloide aguda, cáncer hepático, cáncer renal, de pelvis, de estómago, de páncreas, colon, recto, de cervix, de vejiga. Entonces, es de los eh, carcinógenos más importantes y de los que más tenemos que tener en cuenta y de los que más debemos suspender, ya que no solamente es el pulmón, sino infinidad de cáncer. Y una vez desarrollado esto, pues es difícil. Hablando de más factores químicos, también conocemos al arsénico, muy conocido el asbesto, cromo, sales de níquel. Y esto es cómo es que desarrollan ese tipo de mutaciones. En general, la mayoría de los cánceres y de los factores carcinógenos tienen prácticamente similares las vías de activación. Entonces aquí, una persona que está expuesta a muchos años en contacto con asbestos o fibras de asbestos, eh, empieza a tener inflamación crónica en respuesta a los filamentos del asbesto. Por lo tanto, inflamando las células pulmonares. Una vez que estas células normales que se presenten inflamadas y que están expuestas a, a diferentes mutaciones, el asbesto induce el daño celular y el daño al ADN. Entonces, mientras más estén expuestas a este daño, la tasa de replicación y de probabilidad de falla en el mecanismo de apoptosis es más alta. Entonces, al estar expuesto 10, 20 años, como se conocía antes en las casas que tenían techos de lámina, eh, el asbesto, al producir tanto daño celular, las células en algún momento van a mutar y se van a transformar en aberrantes y por lo tanto van a proliferar hasta convertirse en células malignas. Este es otro esquema de cómo el asbesto, las fibras de asbesto, estimulan el desarrollo al momento de estar en contacto con las vías de señalización, que son las que se encargan de controlar la, el ciclo celular. ¿Sí? Al haber tanta factores de transcripción y daño acumulados en el ADN, las células se transforman. ¿Sí? O también puede tener daño directo sobre el ADN y estas evadir el sistema de apoptosis, incluso tener una disfunción en la mitocondria, desactivar el mecanismo de las caspasas y posterior desarrollar el cáncer. Hablando de eso de los factores químicos, ahora otro de los puntos muy importantes es el de los virus oncogénicos, uno de los principales causantes de cánceres. Eh, Estas están atribuidas al menos 11% de todos los diagnósticos de cáncer a nivel mundial. En este esquema tenemos a los virus que están más asociados a desarrollar cáncer. ¿Sí? El sarcoma de Kaposi, el virus de la hepatitis, el Helicobacter pylori, eh, perdón, el virus del Epstein-Barr, ¿sí? El virus del papiloma humano, muy importante en el cáncer de cervix, incluso de lo orofaringe. Estos virus tienen la capacidad de daño, ya sea directo o indirecto. Y esto se define el daño directo, pues, como la célula infectada por el virus se transforma en maligna por la expresión de un oncogen viral, que ahí vimos que es un gen que propicia la replicación de células dañadas, y también por otros mecanismos, como son activaciones de genes supresores de tumores. En este caso, los principales son el P53 y el retinoblastoma, la proteína de retinoblastoma. Hay otros mecanismos indirectos, como es la atracción de respuestas inflamatorias, que conducen a ciclos acelerados de daños en el tejido y regeneración de las células no infectadas.
Entonces, un esquematizado de los virus principales y de lo que desarrollan: el virus del Epstein-Barr, asociado al linfoma de Burkitt, a Hodgkin, cáncer de nasofaringe, incluso hasta cáncer gástrico puede desarrollar. El virus del citomegalovirus, cáncer de seno, gástrico, hepatocelular. El virus de la hepatitis B, de la hepatitis C, completamente relacionados al carcinoma hepatocelular. El sarcoma de Kaposi, virus del sarcoma de Kaposi, o sea, tal cual la enfermedad que es el sarcoma de Kaposi. Virus de papiloma humano, importante en el cáncer cervical, ya que 99% de las pacientes con cáncer de cervix van a presentar infección por el virus de papiloma humano. Y que esto, de momento, ya hay vacunas que pueden, de manera temprana, prevenir la, la replicación del virus del papiloma. ¿Cómo es que estos virus pueden llegar a desarrollar cáncer? Tenemos este esquema. Por ejemplo, los virus de la hepatitis B, hepatitis C, ¿sí? Ya sea, pueden ser huéspedes, presentan o desarrollan la inactivación del P53, como hemos visto, y esto estimula la proliferación y la pérdida del control del crecimiento, por lo por lo cual va a terminar en alteraciones genéticas que van a desarrollar al final el carcinoma hepatocelular. También pueden tener otras vías indirectas de estimulación, como la inflamación o la acumulación de estrés oxidativo, que estos van a mutar o van a tener también daños en el ADN. Va a haber alteraciones genéticas y por ende va a desarrollar carcinoma hepatocelular. También el virus de la hepatitis C, que es un virus bastante peculiar, va a estar relacionado al daño al hígado por cirrosis. Va a haber cambios en el microambiente de la célula, van a alterar nuevamente el sistema y van a desarrollar el carcinoma hepatocelular. Y no necesariamente el virus de la hepatitis es el único factor relacionado a este carcinoma. Ya en recientes revisiones se está el daño por alcohol o la cirrosis por alcohol o incluso el daño hepático relacionado a esteatohepatitis. Son factores que están en aumento para desarrollar carcinoma hepatocelular. Antes, principalmente eran los virus de la hepatitis. Ahorita en estos tiempos va en auge los daños por alcohol y por depósitos de grasa. Muy importante conocer esto. Y es otro ejemplo de cómo el virus del papiloma humano desarrolla el cáncer de cervix. En este, al momento de estar integrándose el virus del papiloma humano dentro del código genético, va a haber una sobreexpresión de dos oncogenes principales, que es la proteína E6 y E7, que van a alterar ciertas vías y que van a desarrollar proliferaciones aberrantes, diferenciaciones, inhibición de la apoptosis, silenciar genes supresores de tumores, desregular el ciclo celular, inmortalizar la célula, transformarla y posteriormente progresar a un cáncer de célula. Dentro de otros factores están los factores físicos, muy conocidos también, como es la radiación. Todos conocemos que la radiación ultravioleta, infrarroja, radiación solar son eh, causantes de cáncer de piel, y que la radiación ionizante, por ejemplo, fotones, los rayos X, tomografía, rayos gamma, también es que desarrollan o tienen el potencial de causar cáncer. Pero ¿cómo es que es esto posible? Por ejemplo, la exposición a rayos ultravioleta, ¿sí? Los rayos ultravioleta, principalmente los rayos ultravioleta tipo B, y en personas con susceptibilidad, como son las personas con una escala de Fitzpatrick tipo 1, tipo 2, que son de piel clara, van a tener daños a nivel del, del melanocito. Al estar siendo estimulados por el daño de la luz ultravioleta, ¿sí?
va a empezar a secretar factores de crecimiento. Y aquí pues, es la promoción que hemos visto en la multietapa. La iniciación se daría en el efecto de la luz ultravioleta sobre la piel. Por ende, va a haber cambios en la proliferación y migración de la célula que también puede eh, activar diferentes oncogenes, como es principalmente en el melanoma, el oncogen del BRAF. También puede, pacientes que tienen susceptibilidad genética y la pérdida de función de genes supresores van a desarrollar al final la carcinogénesis del melanoma. Y esto se estima que es más el riesgo en Fitzpatrick tipo 1, tipo 2, y que los Fitzpatrick tipo 5, tipo 6, el, el hecho de su piel, pues les da cierto factor de, de protección. Ahora, en la radiación ionizante, que es el uso de tomografías, rayos gamma, radioterapia o diferentes tipos de radiaciones, aquí el daño en el ADN puede ser de forma directa o indirecta. La forma directa es que el daño se deposita directamente dentro de la célula, y de manera indirecta eh, realmente estimula o ioniza las moléculas. Algún ejemplo, las moléculas de agua forman radicales libres y por ende empieza la destrucción e inflamación, dando eh, la replicación de células aberrantes. Tenemos que la radiación ionizante tiene diferentes tipos de daño. Según la frecuencia, puede haber rupturas de cadena sencilla, daños en las bases del ADN, ruptura de doble cadena, pero en forma esquematizada, la radiación ionizante entra ya sea por efectos directos o indirectos dentro de la célula y causa daños en el ADN. Después tiene dos tipos de vías en las que se daña. Puede tener un daño letal y por ende llevar a muerte celular, que este es un efecto que se llama determinista y que está asociado a la dosis acumulada de radiación. Pero el otro estrato, que es el daño subletal, aquí la célula no muere, simplemente se llega a mutar, se puede transformar, puede derivarse a una célula normal, o esta célula transformada por el daño que recibió y que puede tardar en dar la replicación, da un efecto estocástico, y que esta es la que puede desarrollar el cáncer. Entonces, cuando se dice que una tomografía, la radiación, los rayos X dañan o pueden provocar cáncer, es debido a esta transformación, debido a que la célula tal cual no muere, simplemente se detiene y se puede llegar a mutar. Entonces, mientras más esté expuesta la célula a la radiación ionizante, más riesgo tiene de tener esta transformación. Es por eso que mientras más se hagan radiografías o tomografías, aumenta el riesgo de que en algún momento una de esas células evada el sistema de apoptosis, se mute y se transforme, y por ende continuar todos los pasos que ya hemos visto en, en la clase. Otro de los factores también muy importantes son los factores hormonales y reproductivos. Tenemos, por ejemplo, en este esquema, eh, los niveles altos de estradiol para el cáncer de seno, endometrio, ¿sí? Menarca tardía, ¿sí? El uso de anticonceptivos orales que pueden en algún momento estimular el desarrollo de cáncer de mama, cáncer de útero, ¿sí? Edad tardía del primer embarazo, múltiples factores reproductivos y hormonales. Y también, pues, no dejar pasar los factores ambientales y ocupacionales, ¿sí? Por ejemplo, como ya vimos, la radiación por rayos X o por radiación eh, de rayos gamma eh, puede desarrollar tanto cáncer de pulmón,
del sistema hematopoyético, de la piel, leucemias, del hueso, del sistema urinario, como la vejiga, glándulas salivares, estómago, tiroides, mama, sistema nervioso central. El uso de asbestos, principalmente los del sistema respiratorio, como es el pulmón, mesotelioma, también muy conocido por la exposición a asbestos, el uso de otros componentes, factores químicos, arsénicos, inorgánicos y pues los demás tipos de factores. Entonces, una clase breve. Como conclusiones, pues tenemos que el cáncer se produce cuando las células normales se transforman en células tumorales, que es a través del proceso de varias etapas y que suele consistir en la producción de una lesión precancerosa o un tumor maligno. Y estas pues son el resultado de la interacción entre factores genéticos y factores o agentes externos, como son la exposición a los carcinógenos. Y estos carcinógenos pueden ser tanto físicos, bioquímicos, biológicos, por virus, por exposición y todo. Entonces, hay, dar a entender que las mutaciones se desarrollan mientras más esté expuesto uno al factor ambiental, químico, físico, y que de una manera de prevenir este tipo de enfermedades es, como médicos de primer nivel, orientar a sus pacientes en algún momento de evitar esos factores. No necesariamente el evitarlos por completo te va a disminuir completamente el riesgo de tener cáncer, pero sí lo va a disminuir de manera muy drástica. Y eso es lo que se está buscando. Se está buscando que el cáncer se detecte en etapas muy tempranas donde es posible curarlos. Muchas veces a nosotros nos llegan ya en etapas muy tardías, donde ya el tratamiento es meramente de control y paliativo, cuando sí se pudo haber hecho una eh, tamizaje, por así decirlo, una prevención, ese paciente se pudo ver curado de cáncer. Entonces, y eso es algo que van a seguir viendo conforme pase más el tiempo, porque el cáncer, desafortunadamente, va en incidencia y cada vez se van a presentar muchos más casos de cáncer a nivel incluso México e incluso a nivel mundial. Entonces, como médicos de primer nivel, ya no pueden dejarlo a un lado, ya tienen que estar muy integrados en esta patología, que a veces tiende a ser un poco abrumadora, pero la verdad es que el primer nivel sí ayudaría mucho a prevenir mucho de este tipo de enfermedades. Entonces se tienen que llevar a casa que ustedes son los médicos que primero van a poder detectar estas enfermedades, y si se detecta en una etapa temprana, el paciente tiene muchas probabilidades de curación. Acuérdense que ya el cáncer no es igual a muerte, como a veces se tiene estigmatizado. Se le puede hacer mucho a los pacientes con este tipo de enfermedades, entonces no lo dejen pasar. Y bueno, por mi parte, es todo. Sí, pues muchas gracias, doctor Espinosa, por esta revisión, que obviamente es extensa, pero que has tratado de compactar lo más que se ha podido para hacer llegar la información a nuestros estudiantes. Es información que nos ayuda en muchos aspectos, como ya los mencionaste, incidir en la prevención, en la detección oportuna, y bueno, les va a servir también cuando hacen sus historias clínicas para recopilar la información de los antecedentes. Sí, claro, muy importante. La etiología, pues ya también, el conocer la etiología también ya está impactando en los tratamientos, ¿no? Claro. Pacientes como hepatocarcinoma, pues ya sabemos que si fue de origen viral, probablemente respondan mejor a algún tipo de medicamentos, inmunoterapia, o no sé, otro ejemplo sería cavidad oral o orofaringe, que asociado a BPH, pues tiene una evolución más favorable que a otra etiología. Está conectado el doctor Edwin Ceballos, radiooncólogo de Ecuador, que me gustaría escucharlo, doctor. Hola, buenas noches. Juanita, un placer saludarle, distinguidos colegas de México y los estudiantes y amigos de Ecuador también que están conectados, un placer saludarles. Felicitarle, doctor Espinosa, su presentación
muy, muy bonita, está bastante completa, las referencias son bastante interesantes que consten en las diapositivas. Eso como mensaje para los estudiantes, para que le dé sustento a la presentación. Lo demás creo que el contenido es bastante bueno. Ven lo de la historia del cáncer de escroto, en realidad eran los limpiadores de las chimeneas a los que se les vio asociado mucho con el cáncer de escroto por su contacto con el hollín. Eh, Quizás ese sería el único aporte chiquito que podemos hacerlo para que eh, puedan conocerlo en la historia de la oncología. Qué gusto, Anita, nada más saludarte una vez más. Mis estudiantes del posgrado de radioterapia van a estar conectados idealmente las veces que sean posibles y será un gusto acompañarles. Muchas gracias. Un abrazo. Igualmente. Anita, buenas noches. Doctor, adelante. Hola, sí, igual me uno a la felicitación por tan excelente conferencia. Saludarles a todos, Edwin, Anita, doctor, queridos estudiantes, que es importante la presencia. Una de las funciones de la cátedra de oncología clínica es esta, es sentar a los estudiantes para prevención primaria y secundaria. Y mientras más temprano encontremos enfermedades, es el objetivo de la oncología. No así como hoy encontramos etapa 3 y etapa 4, cuando casi todos nuestros tratamientos son meramente paliativos. Entonces sí, aquí este fin de semana les estoy invitando también a la comunidad. Estamos haciendo una casa abierta, nos hemos unido varias instituciones, el municipio de Rumiñahui, asociaciones y todo, y vamos a hablar sobre prevención primaria y prevención secundaria, así que por los chicos les queda muy bien escuchar esta conferencia porque ratifican lo que van a hablar este sábado. Y creo que es función de todos los médicos salir de las aulas para dar nuestro conocimiento a la sociedad, porque yo creo que se puede hacer mucho en prevención primaria y secundaria, y para Latinoamérica ese es el objetivo. No creo que hay que seguir formando especialistas de élite. O sea, sí tenemos que trabajar ahí también, pero yo creo que con el grupo de médicos nuevos, generales, médicos familiares, diferentes especialidades, porque rápidamente nos refieran también a la especialidad, porque he comentado el otro día con el doctor Caballero de Solca, y dice que un paciente promedio para llegar a Solca es de 6 meses. Se demora desde el primer nivel para comenzar un tratamiento. Entonces, ya con una sintomatología avanzada, todavía tenemos 6 meses de demora. Y debe pasar, no sé, ahí sería la pregunta para usted, doctor, ¿qué tiempo se demora en iniciar un tratamiento? ¿Qué tiempo se demora el patólogo? ¿Qué tiempo se demora del primer nivel a nosotros? Si la reverencia es rápida, no sé. Eso nada más. No, sí, no, desafortunadamente en mi área, que es el noreste de Tamaulipas, es una área pues bastante complicada en este ámbito de la oncología. Desafortunadamente, muchos de los médicos no conocen, no les interesa siquiera aprender de esto. Entonces, hay veces que los pacientes, desafortunadamente, ya con datos que te gritan que hay algo mal ahí, pérdida de peso, diarrea, estreñimiento, etcétera, fiebre, por ejemplo, un cáncer de colon, duran 2, 3 años en tratamiento como si fuera una colitis. Y a nadie, ninguno de los médicos de primer contacto, se les ocurre, siquiera por curiosidad, pedirles un ultrasonido, mucho menos un TAC, y que difícilmente, a veces en las unidades hospitalarias tenemos. Recientemente hubo un paro en tomografías de alrededor de 6 meses
porque la máquina no funcionaba en ambos hospitales del Seguro Social. La patología, el departamento de patología de nosotros no puede realizar inmunohistoquímicas, difícilmente encuentran las piezas patológicas, entonces desafortunadamente es un área muy, muy deteriorada en cuanto al cáncer y hay veces que me llegan pacientes ya prácticamente a punto de fallecer y fue por un mal manejo, no mal manejo, ¿verdad? Pero que se retrasó demasiado algo que se pudo haber, sí, que se pudo haber hecho de manera temprana, de haber conocido esta entidad y este tipo de, de factores, de cuadro clínico, etcétera. Y me ha tocado que a veces compañeros médicos que en formación ni siquiera les interesa, ¿verdad? Saber de este tipo de enfermedades, a pesar de que es una enfermedad que desafortunadamente va en aumento y seguirá en aumento. Que tiene la misma parcialidad, ¿no? Sí. Si usted le escucha, hay en la plataforma de él o al doctor Gabriel Ortovaggi, en una entrevista que hacía para el canal de Elo, él decía que solo él estaba dedicado al cáncer de mama 50 años y que tenía alrededor como de 500 personas que trabajaban solo en cáncer de mama. Y decía, no sabe, él no entiende cómo oncólogos en un consultorio en Latinoamérica pueden trabajar bien en cáncer de mama, o sea, en cáncer en general, cuando carecen de todo, ¿no? Igual, nosotros también tenemos montar un panel de inmunohistoquímica, se va haciendo lo uno, el otro y el otro, y así. Y si nos demoramos, nosotros promedio 3 semanas a un mes en tener la histología definitiva. Y cada vez ustedes, los que hacemos oncología, necesitamos mucha información para hacer un tratamiento. Entonces sí hay un retardo en el manejo de estos pacientes, el diagnóstico, todo, ¿no? Y como usted dice también, a veces uno no entiende cómo un paciente con una adenopatía de 4 o 5 centímetros que está en el cuello y le siguen investigando toxoplasmosis y virus, Sí. y tuberculosis aquí. Y están ahí investigando cuando lo más sencillo o es una leucemia linfocítica crónica o es un linfoma. Y háganle la biopsia. Entonces yo creo que la función de la escuela con todos estos webinars que lo mantenemos ya desde el año 2019, creo que estamos llegando con nuestro objetivo, por lo menos disminuir la brecha de conocimiento, ¿no? Pero también el interés de las personas se les invita. Y solo yo tengo 40 estudiantes y veo que estamos conectados 35. Entonces ni mis estudiantes se han conectado. Entonces ya pueden ver el interés que ponemos, nada más. Sí, bueno, tocante ese tema, en YouTube tuvimos una muy buena audiencia. Hay 12 mensajes, doctor, de felicitación y agradecimiento por esta revisión. Ha sido de las más concurridas. Y pues hay que seguir difundiendo esta información como tengan oportunidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Felicitaciones también. Gracias. Buenas noches. Una buena noche a todos. Que tengan buena noche. Un abrazo. Gracias, doctor. Adiós, Ceballos.